fue el hombre más rápido que ha pisado un ring. No estamos hablando de Mayweather, ni de Pacquiao, ni de Tyson. Este tipo fue un monstruo. Le rompió la mandíbula a una leyenda. Ganó títulos mundiales en 5 divisiones distintas, dejó en coma a un rival, y por poco pierde el ojo en una pelea que nunca debió haber aceptado. Pero lo hizo, y ganó. Este es Sugar Ray Leonard, el verdadero rey del boxeo, el que cambió el deporte para siempre, y hoy, a sus 69 años, tiene algo que decirle a todos los boxeadores modernos: ustedes son unos farsantes. Sugar Ray Leonard no solo fue un campeón, fue un guerrero. En el ring, era tan rápido que los jueces ni veían los golpes. Y cuando pegaba, te mandaba al hospital. 36 victorias, 25 por nocaut. Solo 3 derrotas. Y ni una sola vergüenza. ¿Quieres saber lo que realmente hizo? Le ganó a Roberto Durán, le quitó el alma a Tommy Hearns, y venció a Marvin Hagler cuando nadie, absolutamente nadie, apostaba por él. Pero eso no es lo impactante. Lo impactante es que Sugar Ray peleaba con un ojo dañado, a veces prácticamente ciego, y aún así derrotó a los mejores del planeta. ¿Quieres drama? En plena cima de su carrera, cuando estaba ganando millones, le detectaron desprendimiento de retina. Los médicos le dijeron: si sigues peleando, te puedes quedar ciego. ¿Y qué hizo él? Volvió al ring y ganó. Este tipo no necesitaba bocas grandes ni redes sociales. Solo necesitaba sus puños. Cuando subía al cuadrilátero, el mundo se detenía. La gente no parpadeaba. Era tan veloz que parecía un videojuego. Le decían el relámpago humano. Y no es broma. Y aunque lo tenía todo para tirar su vida por la borda, fama, dinero, tentaciones, no lo hizo. Mientras otros campeones terminaban arruinados, en bancarrota, él construyó un imperio. Hoy tiene más de 120 millones de dólares, y no por suerte, porque es inteligente. Pero aquí viene el problema. Sugar Ray Leonard desprecia el boxeo moderno. Lo ha dicho sin filtros. Hoy cualquier chiquillo con un buen TikTok se cree el mejor. No han enfrentado a nadie. No han sentido miedo real. No han sangrado con hombres como Roberto Durán. ¿Quieres saber más? Hay una pelea que casi lo mata. Una traición que lo dejó destrozado. Y un escándalo que casi acaba con su carrera. Pero eso te lo cuento si te quedas hasta el final del vídeo. Así que quédate, porque lo que viene no lo vas a creer. Y si llegaste hasta aquí, es porque valoras el boxeo real. Suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Quién te parece el mejor boxeador de todos los tiempos? Ahora prepárate, porque vamos a retroceder al principio de esta historia, donde todo comenzó. Una historia que empieza con pobreza, con miedo, con violencia, y con un niño que aprendió a pelear para no morir. Sugar Ray Leonard no nació campeón. Nació en una casa donde no había comida, donde las noches eran frías, y donde, si no aprendías a pelear, te destruían en la calle. Era pequeño, callado, tímido. Su padre trabajaba todo el día. Su madre lloraba en silencio. Y él aprendió algo desde niño. Nadie te va a rescatar. Tenía 13 años cuando le rompieron la nariz por primera vez. Y ese día cambió todo. No lloró, no corrió. Volvió al día siguiente y noqueó al tipo que lo había dejado sangrando. Ahí empezó la leyenda. A los 15 ya no le ganaba nadie en su barrio. A los 16, ganaba torneos juveniles. A los 17, volaba sobre el ring como si tuviera alas. Y a los 18, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal. ¿Quieres saber algo más brutal? Leonard no quería ser boxeador profesional. Él quería ir a la universidad, estudiar medicina, tener una vida tranquila. Pero su familia estaba quebrada. Su padre había sufrido un derrame cerebral. Y el dinero se había acabado. Así que lo hizo. Entró al boxeo profesional. Por necesidad. No por gloria. Y desde su primera pelea, todo el mundo supo que había nacido una estrella. Peleaba con un estilo que nadie había visto antes. Era rápido como Muhammad Ali, pero con la precisión de un cirujano. Golpeaba en el ángulo exacto, en el segundo exacto, con la fuerza exacta. Era tan elegante en el ring que la gente se olvidaba que eso era una pelea. Parecía arte, pero no te confundas, era brutal. Cuando decidía acabar con alguien, lo hacía sin piedad. Uno de sus combates más recordados fue contra Wilfred Benítez, un maestro del boxeo defensivo. Nadie podía tocar a Benítez, hasta que llegó Leonard. Le pegó durante 14 asaltos sin dejarlo respirar. En el round 15, cuando todos pensaban que iba a ir a decisión, Leonard lo noqueó. Lo hizo por su padre. Lo hizo por el hambre que pasó.
Lo hizo porque no podía fallar. Y luego, llegó Roberto Durán. La pelea que lo marcó para siempre. Durán, manos de piedra, era un asesino del ring. Venía de más de 70 victorias, la mayoría por KO. Se decía que sus golpes rompían costillas. Nadie quería enfrentarlo. Pero Leonard sí. Y lo pagó caro. Durán lo humilló. Le ganó en la primera pelea. Lo empujó. Lo escupió. Le dijo cosas horribles. Leonard perdió no solo la pelea, sino el respeto que sentía por sí mismo. ¿Y qué hizo Sugar Ray Leonard? Pidió revancha. Pero esta vez, no jugó a ser valiente. Jugó a ser inteligente. Lo hizo bailar. Lo hizo correr. Lo hizo fallar. Y en el octavo asalto, Durán tiró los guantes al aire y gritó: "No más". El mundo enloqueció. Durán, el más temido, se rendía ante el estilo, la estrategia y el cerebro de Leonard. Pero eso solo fue el comienzo. Lo que nadie sabía es que ya tenía problemas de visión. Ya sentía el ojo nublarse. Y aún así, seguía peleando. Y justo cuando estaba en su mejor momento, el médico le da la noticia que destruiría a cualquier otro. Tienes desprendimiento de retina. Una pelea más y podrías quedar ciego. Y aquí viene lo increíble. Leonard se retiró. Pero no por siempre. Pasaron 3 años. 3 años en los que todo el mundo pensó que había terminado. Y entonces, anunció su regreso. No eligió una pelea fácil. No eligió calentar motores. Eligió a Marvin Hagler. Un tipo invicto por más de una década. El hombre más temido del planeta. Un monstruo. Todos le dijeron que estaba loco. Que no tenía posibilidades. Que Hagler lo iba a matar. ¿Y qué hizo Leonard? Subió al ring. Con un ojo dañado. Fuera de forma. Lento. Con el mundo en su contra. Y le ganó a Hagler. En una de las decisiones más controversiales y épicas del boxeo. Nadie lo podía creer. Leonard acababa de derrotar al Invencible. Y aquí es donde muchos dicen: ahí debió retirarse. Pero no. Aún quedaban historias. Aún quedaban traiciones. Aún quedaban heridas. ¿Quieres saber quién lo traicionó? ¿Quieres saber por qué perdió toda la fe en el boxeo moderno? Pero no te vayas, porque lo peor aún no ha llegado. Lo que estás a punto de escuchar es la parte más oscura, más sucia y más dolorosa de toda su historia. Ahora viene la traición, el colapso, y los secretos que Leonard nunca quiso contar. Sugar Ray Leonard lo tenía todo. Fama, dinero, respeto, familia. Era un ídolo mundial. Pero justo cuando el mundo creía que lo había visto triunfar, su vida se empezó a derrumbar desde adentro. Nadie lo imaginaba. Nadie lo sospechaba. Pero Leonard estaba hundido en las drogas. Mientras los flashes lo iluminaban en eventos, mientras sonreía en las portadas de las revistas, en su casa estaba peleando la batalla más dura de su vida: la adicción. Cocaína. Alcohol. Noches sin dormir. El campeón invencible se estaba destruyendo solo. Y no solo eso. Su matrimonio estaba hecho pedazos. Discusiones violentas, celos, gritos, puertas rotas. Su esposa de entonces, Juanita Wilkinson, lo acusó de abusos físicos durante sus etapas más oscuras. Él mismo lo confesó años después. En su autobiografía dijo: era otra persona. Me odiaba a mí mismo. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que había sido. Y mientras tanto, su círculo más cercano lo traicionaba. Amigos que solo estaban por el dinero. Socios que lo estafaban. Entrenadores que filtraban información a sus rivales. Y lo peor de todo, se sentía solo. Totalmente solo. La prensa no decía nada. Nadie hablaba. Pero por dentro, Sugar Ray Leonard estaba muerto. Y aún así, seguía peleando. Subía al ring con una sonrisa falsa, pero su corazón ya no estaba ahí. ¿Por qué lo hacía? Por orgullo. Por presión. Por miedo a quedarse en el olvido. Y lo que pasó después fue una humillación pública. Peleó contra Terry Norris, un joven campeón hambriento, 10 años más joven, rápido, fuerte. Leonard no debía aceptar esa pelea. No estaba listo, pero lo hizo, convencido de que podía revivir la gloria. Y lo que ocurrió fue una paliza. Una paliza frente al mundo entero. Norris lo mandó al suelo. Lo hizo sangrar. Lo hizo envejecer 20 años en un solo combate. El público quedó en shock. Los fans lloraban. Los analistas dijeron: el rey ha caído. Pero Sugar Ray Leonard aún tenía algo que decir. A pesar de la derrota, no quiso esconderse. No desapareció como muchos. Enfrentó sus demonios. Reconoció sus errores. Confesó sus adicciones.
Aceptó públicamente su responsabilidad en los problemas con su familia. Pidió perdón. Y lo más increíble, cambió. Se retiró definitivamente. No más combates. No más golpes. Pero no dejó el boxeo. Se convirtió en mentor, en motivador, en voz de conciencia del deporte. Y aquí es donde pasa algo que pocos saben. Leonard fundó una organización para ayudar a niños abusados y jóvenes con adicciones. Usó millones de su fortuna no para comprarse mansiones, sino para dar esperanza a quienes, como él, estuvieron al borde del abismo. Y esa es la parte que más duele. Porque mientras él trata de salvar vidas, muchos boxeadores jóvenes siguen destruyéndose por fama, por likes, por contratos vacíos. Y él lo ha dicho. ¿De qué sirve tener cinturones si te pierdes a ti mismo? Sugar Ray Leonard vivió el infierno, no en el ring, sino fuera de él. Y salió vivo. No como campeón, como leyenda. Pero espera, ¿crees que eso fue todo? ¿Crees que ya lo viste todo? Porque hay una última pelea. Una que nunca se televisó. Una que enfrentó solo, sin público, sin árbitros. Y casi no vive para contarla. Porque hay una última pelea. Una que nunca se televisó. Una que enfrentó solo, sin público, sin árbitros. Y casi no vive para contarla. Fue después de todo. Después de los millones, después de las portadas, después de los aplausos. Cuando el teléfono dejó de sonar. Cuando los focos se apagaron. Cuando los amigos se fueron. Y solo quedó él. Sugar Ray Leonard contra Sugar Ray Leonard. En la soledad de una casa enorme. Sin sonido. Sin entrevistas. Sin una rutina que lo salvara. Ahí fue donde todo explotó. El pasado lo alcanzó de golpe. Los abusos, los errores, las decisiones, la presión, las derrotas, los arrepentimientos. Todo al mismo tiempo. Y con eso, el monstruo de siempre regresó, la adicción. Sí, volvió. Años después. Después de haber prometido que no. Después de haber dicho que estaba limpio. Volvió a sentir esa ansiedad, ese vacío en el pecho. Y esta vez no había esquina que lo protegiera. Y ahí, solo, encerrado, pensó que ya no tenía sentido seguir. Abrió una botella. Abrió otra. Y otra. Hasta que ya no supo dónde estaba. Hasta que perdió la conciencia. Y estuvo a minutos de no despertar. Lo encontraron en el suelo. Su hijo. Llamó a emergencias llorando. Y ese fue el final, o el principio. Porque Sugar Ray Leonard no murió ese día. Renació. Ahí entendió que su pelea ya no era contra rivales del ring. Era contra el trauma. Contra la memoria. Contra la idea de que solo sirve si gana. Ahí nació el verdadero Leonard. Desde entonces, cambió todo. Cortó lazos con quienes lo rodeaban por interés. Vendió propiedades. Se alejó del ruido. Y se dedicó a construir algo que nunca había tenido. Paz real. Empezó a hablar. A contar la verdad. Sin filtros. Sin máscaras. Confesó su adicción. Sus errores. Habló del abuso sexual que sufrió cuando era adolescente por parte de un entrenador. Algo que había enterrado por más de 40 años. Sí, lo que acabas de escuchar es real. Sugar Ray Leonard fue víctima. Y lo ocultó toda su vida, por vergüenza, por miedo, por orgullo. Y cuando finalmente lo dijo, rompió en llanto frente a millones. Dijo, llevé esa carga durante décadas. Me destruía por dentro. Me empujaba al límite. Por eso me volví adicto. Por eso buscaba castigarme. Pero ya no más. Hoy libero esa parte. Hoy soy libre. Eso no se entrena. Eso no se aprende. Eso se sobrevive. Y desde ese momento, Leonard no volvió a ser simplemente una leyenda del boxeo. Se volvió algo más. Un ejemplo. Hoy ayuda a cientos de jóvenes que han pasado por lo mismo. Les dice la verdad, sin adornos, sin frases bonitas. Peleas duras habrá muchas, pero la más peligrosa es la que peleas solo, en silencio, pensando que nadie entiende tu dolor. Y por eso su historia no termina con un cinturón. Termina con una misión. Salvar a los que están perdiendo sus propias peleas internas. Y aún así, aunque ha vencido tanto, todavía hay una sombra que lo persigue. Un último capítulo. Una verdad incómoda. Una decisión que muchos siguen cuestionando hasta hoy. Porque hay una pelea que no debía haber ganado. Una que está manchada. Una que podría cambiar su legado para siempre. Y sí, fue contra Marvin Hagler. Quédate, porque llegamos a la parte final y lo que estás a punto de saber no te lo contaron en ningún documental. Sugar Ray Leonard ya había vencido a sus demonios. Había salido vivo del ring, de las adicciones, del silencio. Pero hay una pelea que sigue manchando su nombre.
Una que dividió al mundo del boxeo para siempre. Una que muchos llaman el mayor robo de la historia. La noche de Leonard vs. Hagler. Marvin Marvelous Hagler llevaba más de una década invicto. Un destructor. Un animal del ring. Nadie quería pelear contra él. Y Leonard, después de 3 años retirado, lo eligió. Nadie lo entendía. Estaba oxidado. Tenía problemas de visión. No había peleado en años. Y aún así, subió al ring. Pero aquí empieza lo raro. Los jueces, esa noche, no vieron la misma pelea que millones de fans. Durante 12 rounds, Hagler presionó, golpeó, dominó. Leonard se movía, esquivaba, lanzaba combinaciones rápidas, pero sin tanta contundencia. Y cuando sonó la campana final, la mayoría pensaba que Hagler había ganado. Hasta que anunciaron la decisión. Victoria para Sugar Ray Leonard. Por decisión dividida. El estadio enmudeció. Hagler bajó del ring y nunca volvió a pelear. Nunca. Se retiró para siempre, convencido de que le habían robado. Dijo, no perdí contra Leonard. Perdí contra el sistema. Y hasta hoy, hay analistas, campeones, incluso árbitros que dicen lo mismo. Leonard no ganó esa noche. Que fue una pelea cerrada. Sí, pero que los jueces se dejaron llevar por los gritos, por el show, por la narrativa del regreso. ¿Y qué dice Leonard? Durante años, sonrió. Evitó el tema. Pero en una entrevista, soltó una frase que dejó a todos congelados. No sé si gané en las tarjetas, pero gané en el momento. Gané el corazón del público. Y eso, a veces, vale más que un round cerrado. ¿Fue estrategia? ¿Fue manipulación? ¿Fue una decisión justa? ¿O una mancha eterna? Eso lo decides tú. Porque el legado de Sugar Ray Leonard no está escrito solo con puños, sino también con dudas, con aciertos y errores, con gloria y oscuridad. Pero al final del camino, hay algo que nadie puede negar. Fue diferente, fue único, fue real. No se disfrazó de héroe, se mostró como hombre. Cayó, sangró, se rompió y volvió a levantarse. Eso no se entrena, eso se nace. Y si has llegado hasta aquí, sabes que esta no fue la historia de un boxeador. Fue la historia de alguien que peleó contra el mundo, contra el sistema, contra su propia mente, y sobrevivió. Hoy, a sus más de 60 años, aún se entrena, aún da charlas, aún inspira, y su mensaje, al final, es claro. No importa cuántas veces caes. Lo que te hace campeón es la vez que decides levantarte, aunque nadie te esté mirando. Así que, si alguna vez sientes que estás perdiendo tu pelea, recuerda esto. La victoria más importante no se grita, se vive. Y Sugar Ray Leonard la ganó. Si esta historia te gustó, si alguna vez te caíste y volviste a levantarte, o si simplemente te apasiona el boxeo real, suscríbete al canal, deja tu like y comenta. Sugar Ray Leonard ganó, o le regalaron la pelea. Te leo en los comentarios, campeón.